Bueno, buenas noches para todos. Les habla Carolina Castaño, su directora de curso. Hoy vamos a tener una webconferencia muy interesante con los docentes Marcela Zambrano, el profesor Faber, el profesor Gonzalo Medina y la profesora Lady. Para que la webconferencia sea todo un éxito, por favor, les vamos a solicitar que no activen sus micrófonos ni activen sus cámaras para no tenernos que detener. La webconferencia la va a iniciar la doctora Marcela Andrea Zambrano. Todas las preguntas las vamos a hacer por el chat, por favor. Mientras la docente está explicando, los demás compañeros estarán muy pendientes de sus dudas en el chat. Por favor, ser muy respetuosos al momento de relacionar sus preguntas. Estamos en la mejor disposición de colaborarles, así que espero que esta webconferencia sea todo un éxito para todos los estudiantes y sea de gran apoyo para la unidad 1. Buenas noches, compañeros, y los dejo en la presentación. Puedes iniciar, Marcela. Gracias, profe Carolina. Buenas noches para todos. El día de hoy pues los convocamos a nuestra segunda webconference del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En esta oportunidad vamos a hablar de los fundamentos de lógica, tema correspondiente a la primera unidad del curso. A lo largo de esta web vamos a hacer énfasis en 3 temas fundamentales. El primero va a ser proposiciones y tablas de verdad. El segundo es cómo construir tablas de verdad. Este tema pues muy asociado al desarrollo de un ejercicio particular de la guía de actividades. Y el tercero vamos a hacer énfasis sobre las leyes de inferencia lógica y sus aplicaciones. Antes de iniciar, debemos tener claros 3 conceptos fundamentales y la diferencia entre estos, como lo que es lógica, lógica proposicional y un enunciado. Tengamos en cuenta que lógica pues es una ciencia que estudia los razonamientos o los métodos de razonamiento para determinar si un argumento es válido o no y cómo obtener conclusiones a partir de este. A partir de la lógica se desprende un concepto que es lógica proposicional, que estudia todas las proposiciones y símbolos que se emplean para formar nuevas conclusiones, ya sean de tipo falsas o verdaderas. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que un enunciado es un conjunto de palabras o de proposiciones que expresan una idea particular, ya sea falsa o verdadera, pero nunca las dos. En esta frase o enunciado pues se caracteriza por tener ya sea una negación o una afirmación y se caracteriza también por tener una cierta estructura, las cuales vamos a ver más adelante. Perdón, profe Marcela, ¿será que usted puede hablar un poco más alto, que el tono está algo bajo para los estudiantes, por favor? Gracias. Listo, profe, gracias. Entonces, primero, ¿qué es una proposición? Una proposición genera una expresión verbal que afirma ya sea una verdad o una falsedad, pero nunca las dos al mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta que una característica fundamental de una proposición es que tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Estas proposiciones se simbolizan generalmente con letras minúsculas que van desde la P en adelante, es decir, desde la P hasta la Z, y estas letras se identifican como letras o variables proposicionales. Tenemos 2 tipos de proposiciones en lógica y es la proposición atómica o simple o la proposición molecular o compuesta. La primera, que es la proposición simple, se caracteriza porque no usa operadores lógicos o conjunciones. Aquí la palabra conjunción la podemos tomar como aquella que enlaza palabras, mientras que la proposición molecular o compuesta está formada por proposiciones simples relacionadas con conjunciones. Unos ejemplos para estas, un momento, para este tipo de proposición es, muchos estudiantes presentaron la pretarea. La mayoría de estudiantes va a aprobar el curso de pensamiento lógico y matemático. Y también puede ser que Gabriel tiene 20 años. Mientras que en una proposición molecular o compuesta, como le había dicho antes, se conforma de varias proposiciones simples enlazadas con conjunciones
como lo podemos tener. Muchos estudiantes presentan la pretarea y la mayoría de estudiantes van a aprobar el curso de pensamiento lógico y matemático. Otro ejemplo, pues no relacionado al ámbito académico, sería está nublado o asesor. Un momento, voy a borrar acá. Listo. Entonces, de los siguientes ejemplos identifiquemos, a partir de la información brindada anteriormente, cuáles son proposiciones simples y cuáles son proposiciones compuestas. Como les dije inicialmente, tenemos que tener en cuenta que una proposición se caracteriza por tener un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, los estudiantes de la UNAD, acá tenemos una afirmación, tenemos un sujeto, tenemos quizá un complemento, pero nos hace falta algo, y es el verbo. En este segundo ejemplo, Gabriel García Márquez, estamos haciendo relación a una persona, a un sujeto, pero nos hace falta el verbo y el complemento, entonces ninguna de estas dos por el momento corresponde a una proposición, ni simple ni compuesta. Este tercer ejemplo, el tutor corrige los aportes subidos a los foros. ¿Quién es el sujeto? El tutor. ¿Qué es lo que hace el sujeto? ¿Cuál es la acción que desarrolla ese sujeto? Corregir. ¿Y cuál es el complemento? Los aportes subidos en los foros. Esto lo podemos tomar como una preposición, perdón, una proposición. Ahora identifiquemos de aquí si es una proposición simple o si es una proposición compuesta. Voy a abrir el chat un momento. Perfecto, acá me dicen que es una proposición simple. ¿Por qué es una proposición simple? Porque no tengo una conjunción, es decir, una palabra que me una las ideas que se están presentando. Sigamos con este ejemplo. Mañana es miércoles. Es una afirmación verdadera porque mañana es miércoles. Pero esta oración carece de verbo y de complemento. Tenemos acá otro ejemplo. Me dice, Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Tenemos un sujeto que es Nairo Quintana. Tenemos un verbo y tenemos el complemento que es este que estoy señalando en una línea. Esto es una proposición. Ahora identifiquemos esta proposición. ¿Es compuesta o es simple? Acá me dicen que compuesta. Muy bien. ¿Por qué es compuesta? Porque tengo una oración o una conjunción que me está hilando dos ideas que estoy presentando. Muy bien. Y finalmente este ejemplo dice, Martín no estudia en la UNAD. Tenemos un sujeto que es ¿quién? Martín. El verbo es estudiar y el complemento es en la UNAD. Es una oración con una, no una afirmación, sino una falsedad que tenemos acá porque tenemos la expresión no. Esto se puede tomar como una proposición. Miremos a ver, ¿de qué tipo? ¿Simple o compuesta? Muy bien, simple. Perfecto. Regálenme un momento, voy a borrar los trazos que hice para poder continuar. Ahora, en lógica tenemos que tener en cuenta que existen unos conectores o unos nexos lógicos. Estos conectores o nexos lógicos son palabras que permiten obtener más proposiciones, ya sean de tipo simple o compuesta. Los más utilizados son 5, que son negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Cada uno de estos nexos se caracteriza por un símbolo particular, que es lo que relaciono en la columna 2. Y a su vez, la forma de expresarse es con una letra, como les había mencionado anteriormente. Entonces, el significado yo lo relaciono en la última columna. Para el caso del nexo de negación, tenemos no es cierto P o P es falso. Para el caso de la conjunción, tengo P y Q, es decir, este símbolo de conjunción me representa la expresión y. Voy a utilizar el lápiz, un momento.
Entonces, esta conjunción tiene un símbolo y este símbolo me representa una I. Para el caso de la disyunción, tengo este otro símbolo y hace referencia a un O. Para el condicional, este símbolo quiere decir entonces de dos proposiciones, es decir, en este caso si P, entonces Q. Y para el bicondicional, el símbolo que tenemos acá significa sí y solo sí, la relación de las dos preposiciones que tenemos ahí, proposiciones, perdón. En este caso sería sí y solo si P, entonces Q. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Regálenme un momento. Unos ejemplos más particulares relacionados también a las características de las tablas de verdad. Este tipo de expresiones o significados que yo le doy no siempre tienen que ser, por ejemplo, no es cierto P o P y Q, P y O, sino que tenemos unos sinónimos que podemos expresar con estos nexos lógicos que empleamos en las diferentes oraciones. Entre esos sinónimos que tenemos, pues relacionamos cada uno para cada uno de los nexos que tenemos acá. Por ejemplo, en la anterior diapositiva, para la negación yo tenía, no es cierto P. ¿Por qué? Porque P es la expresión que estoy utilizando, pero también yo puedo hacer, según la estructura de la oración que esté analizando, puedo hacer énfasis a que no es cierto caso que, o no ocurre, nunca, es erróneo o falso. ¿Esto de qué depende? Pues de la estructura de la oración que estemos considerando para hacer el análisis con lógica. Entonces, no los voy a mencionar todos en este caso, puesto que pues son muchos, pero sí quería comentarles a ustedes que tenemos pues varios sinónimos y no nos tenemos que limitar siempre a los que se muestran en los ejemplos que están en la literatura. Tenemos también en lógica algo importante para iniciar y son las fórmulas lógicas. Estas fórmulas lógicas son expresiones en las que figuran letras proposicionales o nexos lógicos. Por ejemplo, para el caso de una condicional, ya sabemos que el símbolo a emplear es este. Si yo tengo que P es la oración llueve y que Q es la oración el canario no canta, entonces la forma de leer esto, el lenguaje formal sería, si llueve, entonces, entonces, ¿qué significa? El nexo que yo tengo acá encerrado en color azul, el canario no canta. Para un caso de conjunción, si P es Luis es matemático y Q lo tenemos como María es abogada y tenemos esta expresión, entonces la forma correcta de leerla es Luis es matemático y María es abogada. Un tercer ejemplo es el de negación. Por favor, cerramos micrófonos. Un tercer ejemplo es de negación y tengo acá que P tiene un significado de que Luis es matemático. Pero como yo tengo una negación, la forma correcta de decirlo es Luis no es matemático. Cuando presentamos este tipo de fórmulas lógicas, debemos tener en cuenta que la estructura con la que se basa, regálenme un momento, listo. La estructura con la que se basa este tipo de fórmulas es que siempre que tenemos una expresión antes del nexo lógico, esta se va a llamar ¿qué? Antecedente. Y la que está después del nexo lógico se va a llamar consecuente. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas de las tablas de verdad expresan su descripción en estas palabras. Nunca me van a decir, o no siempre, me van a decir P y Q, sino van a hacer referencia a la expresión antecedente y a la expresión consecuente. Voy a borrar acá y continuamos. Listo, entonces acá, a partir de toda la información brindada anteriormente, de qué es una conjunción, de cuáles son los nexos, de cuáles son las formas de expresión, vamos a ver el tema de tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Son aquellas que expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que las definen. Recordemos, una proposición, ¿cuál podría ser? Miremos el chat a ver qué me dice. ¿Qué podría ser una proposición? Ya lo dije anteriormente.
Exacto, hoy es martes, hoy es lunes. ¿Y cómo se pueden representar? Con letras minúsculas, ¿cierto? Que van desde la P hasta la Z. Muy bien los ejemplos. Listo, entonces, considerando que las tablas de verdad, regálenme acá, listo, que las tablas de verdad expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas que las definen, tengamos en cuenta que las proposiciones, que todas las proposiciones en una forma lógica expresan ya sea un valor falso o un valor verdadero. A partir de los nexos que les expliqué anteriormente, que eran 5 los más empleados, que está negación, conjunción, bidimensional, voy a mostrarles las tablas de verdad relacionadas a cada uno de estos nexos lógicos. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la negación. Para la negación, como yo voy a negar, es decir, yo voy a decir que no existe o, no, o nunca, o voy a dar un concepto negativo para ello. Siempre que la proposición es verdadera, que la proposición P es verdadera, es decir, esta, su negación va a ser falsa. Siempre que es verdadera, su negación va a ser falsa. Y el caso invertido, siempre que la proposición sea falsa, la negación va a ser verdadera. Por ejemplo, el gato no está en la ventana. Estoy haciendo una negación. Para el caso de la conjunción, tengo una condición diferente. Cuando en una conjunción, cuando dos proposiciones, ¿cuáles son las dos proposiciones de acá? P y Q. Es verdadera, lo son las dos proposiciones componentes resultando falsa en el resto de los casos. Es decir, cuando P y Q son verdaderas, el resultado es verdadero. En el resto de los casos, el resultado va a ser falso. Por ejemplo, llueve y hay mucho ruido en la calle. El y es que una conjunción. Para este caso, un momento voy a borrar las líneas. Listo. Para este otro caso que es una disyunción, listo. Para este caso que es una disyunción, tengo que tener en cuenta que siempre una disyunción va a ser verdadera cuando P y Q son verdaderos o cuando P es verdadero y Q es falso o cuando P es falso y B es verdadero. Es decir, en todos los casos va a ser un resultado verdadero excepto cuando P y Q van a ser falsos. Siempre que P y Q sean falsos, la disyunción va a ser falsa. En el resto de los casos, siempre va a ser verdadera. Acá les cito unos ejemplos. Luis estudia o escucha música. ¿Por qué el o? Porque es una disyunción. Luis hace ambas cosas, es decir, Luis estudia y escucha música. Ambas cosas, ¿por qué? Porque es una disyunción. Sigamos con el otro ejemplo. Para el caso del condicional, tenemos en cuenta varios aspectos. El primero es que un condicional va a ser verdadero cuando tanto el antecedente como el consecuente, es decir, tanto P o Q sean verdaderos o sean falsos. Y una condicional va a ser falsa cuando una de las dos, es decir, cuando o P o Q sean falsas. Entonces, en esta tenemos que tener en cuenta 4 combinaciones. Primero, que el antecedente y el consecuente sean verdaderos o falsos, me van a dar siempre verdaderos. Mientras que si tengo una combinación de dos condicionales en donde uno de los dos sea falso o verdadero, voy a tener un resultado falso. Ahora en el caso del bicondicional. En un caso bicondicional solamente voy a tener un resultado verdadero cuando las dos proposiciones o son falsas o son verdaderas. Miremos acá. Tengo P verdadero y Q verdadero, el resultado va a ser verdadero. Mientras que acá tengo P falso y Q falso, el resultado va a ser verdadero. Si yo tengo una combinación de verdadero o falso para P y para Q en una bicondicional, el resultado siempre va a ser falso. Entonces, hasta aquí hemos visto
los conceptos fundamentales de lógica, ya sea de qué es una conjunción, de qué es un antecedente, qué es un consecuente, cómo se hace una fórmula lógica, y las tablas de verdad según los nexos lógicos, los 5 nexos lógicos que se les explicó anteriormente. Ahora vamos a hablar de cómo, a partir de esta explicación de tablas de verdad, vamos a hablar de cómo se construyen las tablas de verdad, que es uno de los ejercicios que ustedes tienen en la guía de actividades de la tarea 1. Entonces, profe Gustavo. Gonzalo. Perdóname. Ok, voy a compartir pantalla. Quisiera saber si, por favor, me confirman si ven la pantalla. ¿Sí se ve? Okay. No, señor. No se ve la pantalla. No, señor. No, señor. No, no se ve. No se ve, profesor. ¿Me indican ahí? Ya se ve. Sí, ok. Profe, yo todavía no veo. Ahora sí, ¿Sí? ya apareció. No, Ya. en ese tamaño está bien. Ya, profe, ahí está bien, ahí se ve bien. Sí. Sí, se ve claramente. Ya sí veo, Ok. profe. Bueno, perfecto. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar Ahora sí. presentes Ahora sí acá se en ve, profe. esta web conference. Por favor, silencian los micrófonos. ¿Me colaboran con eso? Bien. Sí, sí. Bueno, Ese entonces, tamaño está bien. bueno, ok, entonces continuando con los conceptos, ya ustedes tienen las bases los bases principales de qué es, qué son los condicionales, qué es una proposición. Entonces ya vamos a entrar un poco a revisar entonces cómo construir las tablas de verdad. Y inclusive estaba viendo en el chat, tienen bastantes dudas de cómo solucionarlos cuando hay corchetes y todo esto, y acá pues se va a aclarar todo esto. Bien. Entonces, para construir las tablas de verdad, lo primero que uno debe determinar es cuántas filas voy a tener, ¿sí? Es decir, cuántas combinaciones puedo tener dado el número de proposiciones. Como ustedes observaron anteriormente, Q es, por ejemplo, P y Q son proposiciones. Las proposiciones se denotan con las letras del abecedario, ¿sí? Entonces, acá vemos que para construir esta tabla de verdad, vemos que tenemos acá una sola proposición. Una sola proposición. Entonces, siempre la formulita es muy sencilla. Tomamos como la base 2 y lo elevamos al número de proposiciones que tengo. En este caso, pues tengo solamente uno, que es P, entonces sería 2 elevado a la 1. Entonces, N en este caso sería la potencia. Entonces, 2 a la 1 es igual a 2. Es muy sencillo. Entonces, quiere decir que vamos a tener una y dos filas. O sea que la primera fila o es verdadero o el otro valor que podemos tomar o que se puede tomar es falso. No hay otra opción. O es verdadero o es falso, porque es solamente una proposición. Tiene que quedar muy claro esto. Vamos con otro ejemplo donde hay dos proposiciones. La proposición es P y Q. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Entonces, el número de proposiciones, N es igual a 2. Luego tendríamos entonces que 2 a la 2, tendríamos que es 4. Es decir, 2 por 2. Así se solucionan las potencias. O sea, vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Si ustedes hacen un ejercicio juiciosos y revisan, no van a encontrar ninguna otra combinación. O es
verdadero, verdadero, o es verdadero, falso, o falso, verdadero, o falso, falso. No hay más combinaciones. Entonces, esa fórmula es muy clave para determinar cuántas combinaciones yo voy a tener. Otro ejemplo, tenemos acá 3 proposiciones, P, Q, R. Entonces, elevamos, entonces el número de proposiciones es 3, luego n será igual a 3, entonces tendríamos la base 2 siempre, elevado al número de proposiciones que sería 3, eso da 8. O sea que es el resultado de tener 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? Así de sencillo se hace la construcción de la cantidad de combinaciones que se pueden tener en una tabla. Bien, entonces vamos a ver algo un poco más elaborado. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tienen las siguientes proposiciones compuestas? Entonces vamos a mirar con proposiciones compuestas. ¿Cuántas filas tendría su tabla de verdad? Pues acá ya está resuelto, pero es bueno que ustedes lo ejerciten por su cuenta. Entonces, lo primero que ustedes deben identificar en proposiciones compuestas es mirar cuántas proposiciones diferentes hay, es decir, cuántas letras diferentes hay. ¿Sí? Entonces, acá pues tenemos P, Q y R. Tenemos 3 proposiciones diferentes, o mejor, ¿sí? Como decir 3 variables diferentes. 2 a la 3, entonces tendríamos 8. Aquí vemos que tenemos S, Q y ninguna más, aunque se repiten varias veces, pero siempre son las mismas. No hay sino S y Q como proposiciones. Acá se repiten. Entonces, no confundirse con que van a haber 4. Aparecen 4 veces, pero lo que pasa es que se están repitiendo, ¿sí? En forma única está la S y la Q, que tendríamos entonces 2 proposiciones, luego 2 a la 2 sería 2 por 2, 4. Entonces, 4 filas. Esa sería la tabla. Profe, yo tengo una Profe, pregunta, qué qué pena. pena, es que va muy rápido. ¿Muy rápido? Ok. Sí. Bueno, Profe, vamos a yo tengo repetir. una pregunta. ¿Sí? Cuéntame. ¿Puede regresarse la diapositiva pasada? Claro. Sí, por favor. Profe, por lo menos, si aquí tenemos 8 filas en la proposición P, si Sí. en la imagen anterior, o sea, cuando tenemos 4 filas, tenemos por lo menos que son 2 verdaderas y 2 falsas, porque cuando tenemos 8 serían 4 verdaderas y 4 falsas. Aquí quedó como enredado. Ah, no, mira, una forma correcta, digamos una forma para hacer esto más sencillo, es de la siguiente manera. Eso es como una regla, ¿no? Como para hacerlo más organizado, ¿no? ¿Sí? Cuando yo tengo 8 filas, ¿sí? Cuando tengo, es decir, 3 proposiciones, una forma rápida de hacer esas combinaciones es que yo lo parto en la mitad y escribo 4 verdaderos y 4 falsos. Así lleno la primera columna. En la segunda lo escribo la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la tercera, una. ¿Ves? Entonces voy de 4, 2, 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces en una de 16, entonces yo tendría que colocar 8 verdaderos y 8 falsos. Esa es una manera para poder hacer las tablas de una manera rápida, ¿sí? Pero porque es que si te pones a hacer las combinaciones en desorden, pues resulta que te queda más complicado porque de pronto te falta una, pero en total deben darte 8, ¿sí? Es que esto quiere decir que no pueden haber más combinaciones que 8. ¿Sí me explico? No puedes encontrar en cuanto a combinaciones ninguna más de 8. Esa es la posibilidad, las posibles combinaciones que puedes tener. Entonces, una reglita muy simple es esa. Cuando tengo 8, yo llego y divido la mitad y escribo 4 verdaderos acá, 4 falsos. Luego, en la siguiente escribo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y luego, un verdadero, un falso, un verdadero. Y así voy a tener el número posible de combinaciones. ¿Sí es claro? Es una regla como para hacer la tabla de una manera organizada y que no se le escape a uno ninguna combinación. ¿Sí? De todas maneras, pues, Profe. ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, señor, sí, señor. Ok, de todas maneras, pues es bueno entender el procedimiento, pero al final les voy a dar un programita
que tiene la UNAD que genera las tablas de verdad. Pero es bueno hacerlo sin programas, ¿no? Aprenderlo a hacer ustedes por su propia cuenta como primer Manual. ejercicio. Sí, manual. Siempre en todo su proceso de aprendizaje, aprendan a hacer las cosas de manera manual, aprendan a hacer así en forma de carpintería, y ya cuando domines eso, utiliza todos los programas y ayudas que quieras. Ese es el aprendizaje correcto. Bien. Profe, pues una forma, pues a mí me parece es, cuando tengo pues dependiendo las voy dividiendo en dos. Entonces si 8 dividido 2 me da 4, entonces 4 y 4. Las 4 que me dan las divido en 2, entonces me daría así sucesivamente. Sí, correcto. Esa es una manera de hacerla organizadamente para que no se le escapen a uno combinaciones, ¿sí? Entonces, exacto, si tienes 16, entonces de a 8. Si tienes, sí, y así sucesivamente. Divides en la mitad, en la siguiente columna divides en la mitad y así sucesivamente, hasta llegar a la unidad. Así es. Profe, yo lo hago al revés, yo lo voy multiplicando. Comienzo desde la derecha hacia la izquierda y lo voy multiplicando. Bueno, esos métodos, correcto. Bueno, para no quedarnos acá, esos métodos de cómo las hacen, pues cada uno mirará su forma, ¿no? Pues yo con lógica binaria, pues cuando estaba en la universidad hacía esto de esta manera y era muy sencillo. Pero cada uno lo hace a su manera. Lo importante es que le salgan este número de combinaciones y que queden todas diferentes, es decir, que queden bien construida la tabla. Eso es lo importante. ¿Cómo lo hagan? Eso sí ya depende de cada uno con su método. Y, profe, si yo no entiendo nada de eso, no sé ni cómo hacerla. ¿Cómo hacer las tablas? O sea, sí, no, o sea, yo no entiendo cómo realizarlas o cómo plantearlas, porque la verdad no entiendo nada de eso. O sea, es algo que nunca entendí, la verdad. Ya. Es complicado, bueno, para quedarnos acá. Pero mira, por ejemplo, si tú tienes una sola variable o una sola proposición, la única opción de esa proposición es que sea o verdadera o que sea falsa. ¿Sí? Porque es una sola. O es un sí o es un no. Una sola proposición. No tiene más combinaciones. Pero si tengo dos, yo tengo que buscarlas, tengo que tener diferentes combinaciones, o que las dos proposiciones sean verdaderas, o que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las dos sean falsas. No hay más opciones. O sea, si lo pones haz el ejercicio así con un enunciado o con una proposición. Invéntate una proposición. No hay más combinaciones. O que yo haga dos proposiciones que sean verdaderas. Profe, usted no tiene un ejercicio. Ahorita vamos a hacer ejercicios, pero los ejercicios son aplicando los conectores, ¿no? ¿Sí? Bueno, de pronto ahí queda claridad. Y dejemos si al final de pronto... Claro, entonces, donde la compañera pueda ver las variables, pueda ver las composiciones y los ejemplos y se puedan ir explicando las tablas para que a ella se le facilite más, porque de pronto ya viendo a P y a Q es lo que de pronto ya no comprende. Perdón, profesor. Por favor, le voy a solicitar con todo respeto a los estudiantes que no interrumpamos más la presentación porque si no, no nos va a dar el tiempo. Nos demoramos muchísimo. Esta sala la tenemos que entregar en punto. Entonces, dejemos que los profesores sigan con las explicaciones. Si ya después de esta webconferencia quedan más dudas, ya es deber de cada estudiante comunicarse con su tutor para solicitar el acompañamiento personalizado de las dudas que tengan o ya referirse a todo el material que hemos dispuesto en los foros. Pero sí les pido el favor que nos dejen continuar para alcanzar a cubrir todo el temario, porque de lo contrario no vamos a alcanzar. Correcto, sí. Bueno, sigamos. Bien, esto es bien importante. Es bien importante tener estos pasos y realizarlos en orden para construir una tabla de verdad. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el número de proposiciones simples, que fue lo que acabamos de ver, que es simplemente reemplazar en la fórmula, siempre la base es 2 y n es el número de proposiciones que tenemos, para saber cuántas filas vamos a tener en la tabla de verdad. Eso es lo primero que hay que hacer. Identificar el número de proposiciones y luego hacer la fórmula y determinamos cuántas filas vamos a tener en la tabla. Luego, ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, o sea, cuáles son positivas, luego las negativas,
y luego ubicar los signos de agrupación dentro, de dentro hacia afuera. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Luego, utilizar las tablas de los conectores lógicos. Y, por último, hacer la conclusión de la tabla. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá tenemos los operadores lógicos para la construcción de la tabla de verdad. Entonces, en esta tabla, entonces, tenemos las prioridades. Primera prioridad, los signos de agrupación. Se representan así, corchetes o cuadritos. La siguiente prioridad, la negación. La negación, como ustedes vieron en la primera parte que se explicó, entonces así se hacen las negaciones, ¿sí? Está el otro símbolo también de negación. Tercero, la conjunción, la disyunción inclusiva y exclusiva, que también lo vieron cómo se representa. Acá están los símbolos. Cuarto, condicional y bicondicional. Por favor, cierren los micrófonos. Condicional y bicondicional. Acá está el condicional, símbolo, y el bicondicional. Bueno. Entonces, acá en esta tabla está indicando el orden de cómo se ven, el orden de cómo se debe solucionar, ir haciendo la solución. Vamos a mirar este ejemplo de tablas de verdad. Entonces, lo primero, vamos con los pasos. Entonces, lo primero que es determinar cuántas filas. Entonces, como tenemos la proposición P y la proposición S solamente, P y S, porque acá el P se repite, entonces tenemos solamente 2 proposiciones, luego 2 a la 2, entonces vamos a tener 4 filas en ese ejemplo. Listo. Luego, ¿qué hay que hacer entonces? Entonces, tenemos acá, colocamos en la tabla, entonces, las proposiciones, ¿sí? Siguiendo el orden. Luego, colocamos las negaciones, acá tenemos no Q. Entonces, vamos con las combinaciones, miren. Crean P y S y entonces crean las combinaciones posibles, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Luego, colocan las negaciones. Entonces, las negaciones, ¿cuál es? No P. Entonces, escriben el no P. Entonces, aquí, si tenemos P, es verdadero, el no P, pues será falso. Entonces, acá. Aquí es verdadero, lo negamos, queda falso. Aquí es falso, lo negamos, es verdadero. Falso, lo negamos y queda verdadero. ¿Sí? Siguiente paso, o sea, las negaciones. ¿Sí? Tenemos la otra negación. Entonces negamos ese. Ahí simplemente lo que está verdadero lo ponemos falso y lo que está falso lo ponemos verdadero. Entonces nos queda la columna de la negación. Luego hacemos la aplicación de lo que está dentro del paréntesis. Entonces P y Q, una conjunción. Entonces la tabla de verdad de P y Q, ustedes la vieron anteriormente. Entonces tenemos que verdadero y verdadero, verdadero. O sea, en otras palabras aquí la única opción para que sea verdadero es que las 2 proposiciones sean verdadero. De lo contrario, todo es falso. Esa es la tabla de verdad que ustedes ya vieron de la conjunción. Profe, perdón, ¿de dónde salió Q? P y Q. Sí, ¿de dónde salió Q? Perdón, qué pena. Ah, espérate que estoy mirando creo que hay un error ahí. P, S y Q. No, Q es una constante, compañero. Q ya. Perdón. Es que Q es una constante. En este caso es S, pero... sí. No, sí, es que yo estaba mirando. No, es que esta es la tabla, la tabla normal que se tiene para tomar como ejemplo la conjunción, ¿sí? O sea, como ejemplo la conjunción. ¿Me explico? O sea, esa es la tabla de cómo se comporta una conjunción. ¿Me explico? Un ejemplo, mejor dicho, ¿ya? Pero en el ejercicio lo que hacemos es P y S. Entonces haga de cuenta que S es Q, por decirlo así. ¿Sí? Pero no se van a confundir. Okay. Es que esa tablita es para mostrar lo que explicó la profesora anteriormente, cómo se comporta una conjunción, ¿sí? Entonces, en la conjunción siempre la única opción en que da verdadero es cuando P y S, o sea, cuando las 2 son verdaderas, ¿correcto? De lo contrario da falso, mira. Esa es la tabla de verdad de una conjunción. O sea, estamos solucionando solo este pedacito, lo que está dentro del paréntesis, que es la regla ahí. Luego, entonces, solucionamos lo que está dentro, todo lo que está dentro del otro paréntesis, o sea, de los corchetes, ¿sí? Entonces, ahí hay un condicional. Entonces, consultan la tabla que vieron anteriormente, o sea, esta, no se confundan aquí con las letras, ese es el comportamiento normal de un bicondicional.
O sea, un bicondicional realmente nosotros lo podemos resumir, un bicondicional, que solamente nosotros tenemos que cuando digámoslo así, P y Q, o sea, lo que vieron en la teoría normalmente, ¿sí? Si P y Q son iguales, da verdadero. Esa es en términos generales la regla, mira. Si las dos son iguales, me da verdadero. En los demás casos es falso. Entonces, observen acá el resultado, ¿no? Entonces, tomamos P y Q, que sería este, y el no Q. Ahí está subrayado. Entonces, como dijimos, ¿sí? Entonces, la única razón el único caso donde da verdadero es cuando son iguales. Es decir, esta columna de acá y esta columna de aquí. Cuando son iguales, me da verdadero. O sea, aquí es falso, falso, aquí me da verdadero. En los demás casos no, porque son diferentes. O sea, eso es resumiendo el bicondicional. ¿Correcto? Listo. Profe, yo sí que... Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo sí quisiera hacer un aporte. Sí. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, pero como hablamos, yo creo que los comentarios al final, porque es que de verdad que el tiempo, nosotros tenemos reservada la sala y tenemos que entregarla. Entonces, pues avancemos y luego si hay tiempo, entonces al final entonces aclaramos. Igual de todas maneras, como dijo la profesora, nos pueden escribir por los diferentes medios que hay, por Skype, hacemos las conferencias, están los B-Learning también, hay muchas herramientas para que ustedes aclaren sus dudas, ¿ok? Bueno. Sí, profe, pero para ver si se mete en las leyes de inferencia, por favor. No escuché. Para ver si se mete si ingresa en el tema de las leyes de inferencia, por favor. David, Hola, tareas de edición. Profe, silenciar los micrófonos. María Hernández está bien. Diana Milena. En conclusión, mira, hay una conclusión de tablas de verdad, pero estos son simplemente conceptos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es una tautología? Es una proposición que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo, como se puede observar. En este arreglo, P y Q, entonces P, ese arreglo da como resultado todo verdadero. Es decir, que el ejercicio de esta tabla, en el ejercicio de esta tabla, el resultado de todos es verdadero. Cuando una tabla tiene ese comportamiento, entonces eso es una tautología que se le llama verdadera, ¿sí? Es decir, para que todos los posibles valores de verdad y sus componentes, entonces me da verdadero. Eso es una tautología verdadera. Tenemos otro caso, entonces, que es una proposición llamada contradicción o absurdo si ofrece un resultado falso para todos los posibles valores de verdad y sus componentes simples. Este es un ejemplo donde todo da falso. Es decir, el resultado, ¿sí?, de la tabla de verdad, todo me da falso. Entonces, ese tipo de tabla se le llama contradicción o absurdo, porque todos los resultados dan falso. Mira, todas las combinaciones, pero aquí sencillamente me dio falso. Y hay otro tipo de tablas donde una proposición es una contingencia cuando puede ser verdadera o falsa. Mira, acá da indistintamente, pues no tan indistinto, es decir, puede dar o verdadero o puede ser, o puede dar falso, ¿sí? Entonces, contingencia. Entonces son los tres tipos de tabla dependiendo de ese comportamiento. Cuando son totalmente verdaderos los resultados, cuando son totalmente falsos o cuando pueden ser verdaderos o falsos. Bueno, algo aquí importante que les va a ayudar a ustedes muchísimo para aclarar y cuando no se acuerden, por ejemplo, de los resultados de las tablas de verdad, es un link que está inclusive ahí está en el campus. Ahí inclusive hay un tutorial, ¿sí? Ahí hay un PDF que se les adjuntó a ustedes donde está la guía de actividades, ahí en la misma parte donde está la guía de actividades, ahí pueden ustedes descargar un PDF donde está el link, este link que les estoy dejando acá, que es un generador de tablas de verdad de la UNAD, ¿sí? Y hay un tutorial, pero el tutorial es tan sencillo que lo pueden encontrar acá en YouTube. Si quieren ustedes acá en este momento lo pueden ingresar. Es muy sencillo de utilizar.
Voy a hacerlo rapidísimo por el tema de tiempo. Voy a ingresar al generador de tablas y es supremamente sencillo. Y ustedes complementan con el tutorial que hay ahí, ¿sí? Bien, entonces ya rápidamente ingresamos. Profe, qué pena, puede quitar las líneas que están en el escritorio. Ya un momentico que ingrese, pero es para que puedan ver. Ok. Mira, entonces ahí con este link, ustedes pueden observar que se genera. Coloqué bien el link. Le encargo si hay posibilidades de que la presentación que usted está haciendo se nos la facilite por vía correo. Se escucha muy mal. La verdad se escucha muy mal. No está ingresando. Profe, Profe, igualmente esas tablas. le debe eliminar el resolver en la dirección. Por favor, elimine el resolver. Ah, hasta es que me JTools. quedó el resolver, correcto, gracias. Sí, estaba ahí mal. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, porque ya era un link como de resolución. Ya lo corregimos. Mira, es tan sencillo esto que lo único que hagamos una muy sencilla para que ustedes vean lo simple que es y ustedes pueden ahí generar cualquier tipo de tabla. Entonces, simplemente aquí están todos los conectores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, digamos, la P, sí, solo sí, Q. Digamos, algo muy sencillo. Le digo generar la tabla de verdad. Y ya, me la genera, ¿sí? Así como hago esto tan simple, se pueden hacer cualquier tipo de ejercicio de combinaciones compuestas que ustedes tengan, que ustedes deseen hacer. No es más, es muy sencillo de utilizar esta tabla. De todas maneras está el tutorial donde le hay una que otra explicación adicional, pero en realidad es lo mismo. Entonces, pues para que sepan que esa es la forma de que ustedes corroboren sus ejercicios, pues hoy lo hacen manualmente, pero después ustedes lo corroboran con este programita. Voy a ya corregir el... Profe, ¿puede mandar las diapositivas por vía correo? Sí, como esto va a quedar grabado, ¿sí? Y pues ahí van a estar las diapositivas, no sé cómo las vamos a compartir. En el chat voy a dejarles el link, de todas maneras, pero lo que les digo, en la guía de actividades, allá donde está la guía de actividades, también hay 2 archivos adicionales y uno de ellos es donde está aquí en PDF este link y está el link de este tutorial del simulador, ¿sí? Es muy sencillo. Bueno, no es más, entonces ya pueden continuar entonces con el siguiente tema, con el siguiente profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Me va a permitir compartir pantalla? Profe, ¿puede hablar un poquito más duro, por favor? Sí, un momento, por favor. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, bien, bien, bien. Muy buenas noches. Señor, sí, Sí, señor. Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Les habla Faber Amorocho, tutor del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Les agradezco para la logística y podernos oír. Entonces, tener apagados los micrófonos. Si va surgiendo alguna duda, alguna inquietud, la pueden ir coordinando por el chat del encuentro, del foro. Y los demás tutores estarán también prestos a atender las inquietudes. Recordemos que en este primer momento se desarrolla una webconferencia de manera magistral, de tal forma que se presentan las generalidades de las temáticas que se tratan en el curso y posteriormente a ello, pues hay otros elementos de apoyo, como las orientaciones a través del Skype, que se han creado grupos de Skype con cada uno de los tutores. Aproximadamente hay 18 grupos de Skype, entonces ya sea para atención síncrona o asíncrona.
Y también cada uno de los tutores está programando encuentros CIPAS donde profundizará y aclarará y atenderá, digamos, dudas, inquietudes que se puedan presentar en el desarrollo de los ejercicios. Esto adicional a la realimentación de los avances que cada uno de ustedes va a ir presentando por el foro de la actividad. Esta webconferencia, la idea es que no debe ser vista de manera sola, la grabación, sino es un complemento a las lecturas que ustedes deben acompañar para cada uno de los ejercicios. Se les ha determinado en la guía al inicio de cada ejercicio cuáles son. Por lo general son dos, creo que no hay tres, dos o tres lecturas de 2, 3 autores me refiero, donde se le invita a leer 6, 7, 8, 10 páginas, que realmente es sencillo de leer porque se tratan de ejercicios desarrollados paso a paso. Entonces la lectura, aunque se traten de 10, 8 páginas, no es muy densa. Bien, en este tercer momento vamos a ver lo que son las leyes de la inferencia lógica y algunos ejercicios de aplicación. Esta sería la tercer momento. Y en un cuarto momento, si el tiempo no lo permite, iremos a la plataforma del curso para revisar la guía de la actividad e indicarles también dónde se encuentra el demás material que está dispuesto por la red de tutores para la comprensión de ustedes. En cuanto a las leyes de la inferencia lógica, pues ustedes habrán visto, los que ya tuvieron oportunidad de acceder a la información, a las diferentes lecturas, pues que hay diferentes tipos de leyes. No se trata de aprendérnoslas de memoria, sino de irnos aproximando y utilizando cada una de estas leyes en los diferentes ejercicios que se están desarrollando. Existe una primera ley, modus ponens, referenciada como MP, que implica lo siguiente: estamos haciendo referencia a un P y a un Q, sabiendo que el P y Q son premisas, de las cuales ya con los profesores anteriores en el día de hoy vimos algunos ejemplos de esos enunciados. Estaríamos diciendo que si P implica un Q, como una primera premisa, y en un segundo momento, o una segunda información que tenemos, si P es cierta, entonces podemos concluir que Q también es verdadera. Repito, la lectura que debemos hacer es P, entonces Q sería como una afirmación llamada premisa. Una segunda afirmación o premisa sería si P es verdadera, y esas dos premisas nos permiten concluir que entonces también se dice, por tanto, Q la podemos aceptar y validar como cierta. En la segunda ley, modus tollens. Perdón, profe, ¿no importa que sea negativa, que esté negándola? No importaría. Podríamos tener si P, entonces no Q. Podríamos tener P y al final, entonces no Q. ¿Cierto? La otra regla sería modus tollens. En el modus tollens tendríamos entonces si P implica Q como primera premisa. Como una segunda premisa tendríamos y Q no es verdadera. Entonces podemos decir que P no es verdadera, porque hay la implicación que P implica Q. P entonces Q. En el silogismo, ya des en cuenta que las relaciones de sí de tres entonces. La primera sería si P implica entonces Q. Si Q implica o entonces R, podemos concluir también que hay una relación P entonces R, que P estaría implicando la verdadera de R, la verdad de R. Entonces, si P implica Q y Q implica R, entonces se puede concluir que P implica también R. Bien, para cada una, bueno, no para cada una de estas, pero para varias de estas tendremos entonces en 2 diapositivas más adelante sus respectivos ejemplos. El silogismo disyuntivo, que ya sabemos que es con la relación de esa V que significa y, ¿cierto? A los estudiantes que están en el chat, que esa V significa y. P y Q. Profesor, qué pena. Señora. La V significa O. Ojo con eso. Perdón. Esa V que tenemos ahí, sí, gracias, profesora. Esa P que tenemos, esa V que significa U, O. Entonces, si P o Q
como primera premisa, como segunda premisa, si no P, o sea, si P es falsa, entonces podemos concluir que Q es verdadera. Y también está su consecuente o su otra forma de ver el mismo silogismo. P o Q, como primera premisa, como segunda premisa, no Q, entonces podemos decir que por tanto se cumple P. Me permito leer, ya sea que P es cierta o Q sea cierta, que sea verdadera también, P no es cierta, por tanto Q es verdadera. Y en el dilema de constructivo que tendríamos sería una elaboración un poco más extensa, pero no por eso más complicada. Diríamos que si P, entonces Q, como una reflexión o como un análisis, pero por otro lado también tenemos que decir que I, R, entonces S, y como segunda premisa de esta ley, si P o R, entonces podemos concluir, o por tanto, que Q o S van a ser verdaderas. El dilema destructivo de D sería parecido al constructivo. Si P, entonces Q, y R, entonces S, pero la diferencia es que la relación de la segunda premisa son relaciones de negación. Entonces, si no Q o no S, por tanto, podemos llegar a la conclusión, o nos permitiría esa ley llegar a la conclusión que no P o no R. Y finalmente, probablemente la más utilizada, la adición. Si tenemos una premisa de P, entonces podemos concluir que P o Q también sería un enunciado verdadero. Y si queremos revisar algunos ejemplos, ¿cómo sería, digamos, el problema o el paso para poder hacer la revisión o la aplicación de estas leyes para la verificación de algunos casos en concreto? Entonces, para demostrar la validez de un argumento, consiste en deducir su conclusión en función de sus premisas. Es decir, que a partir de las premisas nosotros podamos inferir la conclusión. Para eso se sugieren entonces estos 5 pasos. Primero, asignar variables proporcionales a cada proposición simple. Como segundo, realizar la traducción lógica de las premisas. Como tercero, organizar el argumento de forma vertical, numerando, por lo menos señalando, diferenciando cada una de las premisas. Como cuarto, utilizar las reglas de inferencia y o reemplazo que conduzcan a nuevas premisas. Se debe escribir la abreviatura de la regla y el número, me disculpo por la tilde, de premisas a la que se aplica. Y por último, el proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Entonces vamos a mirar. Vamos a empezar de algunos ejemplos un tanto sencillos para luego ir como aumentando el grado de comprensión. Entonces tenemos un argumento. Si Gabriela viaja, entonces Gabriela conocerá muchas culturas. Sería la primera premisa. En la segunda, Gabriela viaja. Démonos cuenta que Gabriela viaja es una afirmación. Es como una segunda información que tenemos nosotros en nuestro texto. ¿Cómo podemos identificar las premisas? La primera premisa entonces sería P, Gabriela viaja. La segunda premisa sería entonces Q, Gabriela conocerá muchas culturas. El ejercicio nos indica que como conclusión se genera que Gabriela conocerá muchas culturas. Entonces, si revisamos a partir de esta información, ¿cuál sería la ley de inferencia aplicada? Encontraríamos por comparación, demos cuenta que acá lo que tenemos es necesario tener esas leyes que vimos anteriormente o las que ustedes puedan encontrar en los textos que están de referencia, debemos tenerla a la mano, probablemente recortadas y pegadas en algún lugar o probablemente impresas si es que el estudiante lo prefiere tener impreso, pero es necesario tener esas leyes a la mano para poder hacer la comparación entre los argumentos que estamos teniendo, la conclusión y las diferentes leyes, como si estuviéramos teniendo unas tablas de referenciación. Entonces, si miramos esas leyes, encontraríamos que es del modus ponendo ponens, y si le traducimos en lenguaje simbólico,
que también me refiero, habría que ir a mirar esa tabla, ya me regreso, encontraríamos que dice si P, entonces Q. Si P, por tanto, Q, que repetiría el ejercicio. P es Gabriela, y en la primera premisa tenemos Gabriela viaja. Entonces, está este condicional que le encontraríamos en el enunciado. Entonces, venimos con la segunda premisa. Gabriela conocerá muchas culturas. Gabriela conocerá muchas culturas. Nos damos cuenta que aquí está la relación P, entonces Q, que es la que encontramos en la ley. P, entonces Q. Y en la segunda afirmación, Gabriela viaja, que también lo podemos encontrar, eso es como, sí, Gabriela viaja, porque también se interpreta como una afirmación. Encontraríamos en la ley sí P, y la ley nos dice que se puede concluir, por tanto, entonces Q. Y Q es que Gabriela conocerá muchas culturas, lo cual coincide con la conclusión del ejercicio. ¿Ok? Bueno, vamos Profe, a mirar. yo podría molestarlo. Podemos decir que entonces en todo argumento, cuando hacemos los ejercicios, ejemplo del ejercicio que está desarrollando, hallamos la conclusión siempre, determinando la conclusión, entonces en base al ejercicio podemos determinar la conclusión del argumento. Podemos, démonos cuenta que los ejercicios que ustedes están haciendo en la guía todos son como diferentes. En algunos se les da el lenguaje simbólico para que ustedes organicen a partir de su creatividad y de sus premisas, organicen el lenguaje natural, ¿cierto? Lo redacten. En este caso estamos partiendo del lenguaje natural y a partir del lenguaje natural estamos encontrando la ley de inferencia y estamos encontrando el lenguaje simbólico. ¿Listo? Eso por un lado. O sea que hay unos ejercicios que serían como partiendo del lenguaje natural al lenguaje simbólico y hay otros que es partiendo del lenguaje simbólico, ustedes construyen el lenguaje natural. ¿Qué es lo cierto? Que a partir de la ley es lo que me permite decir es que si ustedes tienen este enunciado P entonces Q y una segunda premisa que afirma P, ustedes pueden concluir que entonces Q es verdadera y darle el sentido de verdad y coherencia al texto científico, al texto argumentativo, al ensayo crítico que se llegue a estar leyendo. Recordemos que estas leyes del pensamiento lógico matemático también son una herramienta para poder verificar la validez y la claridad de la información que nosotros o estamos escribiendo o estamos leyendo según sea el caso. Entonces, de esa manera, claro, lo que nos permite a nosotros verificar la aplicación de la ley es llegar a encontrar que la afirmación que Gabriela conocerá muchas culturas es una afirmación correcta. Correcta en el sentido que se justifica, se sustenta a partir de la información precedente. A esa información son las que llamamos premisas. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Pero recordemos que la idea es avanzar un poquito y luego al final hacemos listo. O también aprovechar de los CIPAS, los SKY, y etcétera. No pretendemos en este momento corto, digamos, agotar y dejar resueltas todas sus inquietudes, sino por el contrario, más bien es empezarles ustedes a despertarles preguntas, inquietudes en torno al tema que estamos proponiendo, que se está desarrollando en el curso. En el ejemplo 2 tenemos pues estos argumentos. Profe, es que... Profe, es que en los argumentos... Si Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha, ¿sí? Démonos cuenta que aquí hay dos elementos de este primer argumento. Juan está en el partido de baloncesto, entonces Juan está en la cancha. Y la otra afirmación es Juan está en el partido de baloncesto, ¿cierto? La otra afirmación. ¿Qué podemos identificar nosotros? Podemos identificar dos variables, P, Q. Una sería Juan está en el partido de baloncesto. La segunda, que la denotamos como Q, sería Juan está en la cancha.
De pronto para algunos estudiantes, igualmente pudimos haber dicho no P sino R y no Q sino S. El nombre de las variables, pues eso lo va haciendo, cada uno las va determinando. Entonces, bien, tenemos dos. Entonces, la ley de la inferencia aplicada nos permite encontrar, si aplicamos la ley de modus ponendo ponens, recordamos también por la tabla, vamos y buscamos las diferentes leyes y encontramos que esa ley se enuncia de la siguiente manera, de las que vimos al inicio. P, entonces Q, primera afirmación, si P es verdadera, por tanto, podemos tomar como verdadera Q. ¿Cuál sería la situación? Si Juan está en el partido de baloncesto, que ya dijimos que era P, entonces implicaría que Juan está en la cancha, que sería la premisa Q. Si Juan está en el partido de baloncesto, podemos concluir entonces que se cumple la ley del modus ponendo pones y se concluye entonces que Juan está en la cancha. Es una afirmación correcta y verdadera. ¿Listo? Se concluye entonces que la afirmación Q es correcta, de acuerdo a la ley modus ponendo pones. Profe, qué pena con usted pudiera hacer unos donde tengamos que hacer varias premisas. La verdad es que, por ejemplo, en el último ejercicio nos piden hacer de la premisa 1 y 2, sacar la cuarta o la quinta premisa, y creo que ahí es donde de pronto estamos un poquito más confundidos. Bueno, vamos a ver allí unos ejercicios más al final que construyó otra profe. Vamos a ver si ahí alcanzamos a colocar esa ejemplificación. ¿Listo? Lo que pasa es que también recordemos algo. A veces también es como ir al gimnasio, ¿no? A veces coloco ese ejemplo con algunos estudiantes. Resulta que a veces cuando uno va al gimnasio, uno quiere a veces tomar de una vez la barra mayor o la máquina de mayor peso y mayor ejercicio. Y a veces cuando uno empieza con el de mayor ejercicio, no logra ni conquistar ni comprender el más complejo, ni tampoco el más sencillo. Por lo tanto, pedagógicamente siempre se pide ir haciendo una escalera con la complejidad, ir afianzando los ejercicios de mayor simplicidad, luego irlo y poco a poco ir subiendo a los ejercicios más complejos. Por eso también la otra alternativa que tenemos de dar continuidad con algunos CIPAs a los cuales van ustedes a estar invitados para ir continuando con ese proceso de escalerita hasta que podamos llegar a acompañarlos a los ejercicios más complejos que de pronto están en las guías que deben desarrollar. Que en un ejemplo 3, entonces vamos a colocar o con otro tipo de ley, que sería la sustancia contiene hidrógeno como argumento o la sustancia contiene oxígeno. Y de conclusión tenemos que la sustancia no contiene oxígeno y vamos a verificar si esa conclusión es válida, o sea, es correcta o es incorrecta, si esa fuese la información a la que nos encontramos. Procedemos entonces a identificar las premisas. La primera sería la sustancia contiene oxígeno, que le encontramos acá como la primera parte de la afirmación de la primera premisa, y la segunda es la sustancia contiene hidrógeno, dice ahí. Perdón, la sustancia contiene hidrógeno, R, la sustancia contiene hidrógeno, o la sustancia contiene oxígeno, que sería S, la sustancia contiene oxígeno. La conclusión que nos presenta ese argumento es que la sustancia no contiene hidrógeno. Entonces verificamos, aplicamos la ley de inferencia aplicada, la ley de inferencia aplicada que tendríamos en cuenta es el silogismo disyuntivo, que nuevamente revisando en las tablas de las leyes, dice que R o S, y si no R, si se niega R, por tanto podemos afirmar S. Verifiquemos si esto se cumple. R, la sustancia contiene hidrógeno, o la sustancia contiene oxígeno, y nos dice que la sustancia no contiene hidrógeno, o sea, un no R. No R. Por tanto, la ley nos dice que podemos concluir que la sustancia contiene oxígeno, y eso es lo que nos está diciendo la conclusión, que la sustancia no contiene, podemos concluir que se concluye entonces que la sustancia contiene oxígeno. Disculpe, profesor, esa sería la misma ley de Toledo-Polen, ¿cierto?
Sí, se parece a, sí, la ley de silogismo disyuntivo, pero recordemos algo, ya te la presento. Profe, otra preguntita con ese caso. En el caso que se negara la otra proposición, ¿sería entonces la contraria? Digamos negara aquí, ¿cuál? si yo negara, negara, claro, tú puedes, en vez podrías de negar S. Fuera negar a S, sí. Claro, claro, porque es que recordemos que en el O tú puedes colocar, por ejemplo, el argumento puede ser, la sustancia contiene oxígeno o la sustancia contiene hidrógeno, puede estar invertidas. La conjunción, sí, digamos el silogismo disyuntivo o permite que esté R o S o también que esté S o R. ¿Listo? Ah, ok. O sea que en ese caso, digamos, si fuera al contrario, puedo usar la misma ley, ¿cierto? Claro, claro. O sea que para que se cumpla en no, tiene que ser sí o sí una verdadera. Sí, habría que tener una verdadera. Bien. Ya, gracias. Miremos el ejemplo cuarto. ¿Qué tenemos de argumento? Cuarto y sí. Cuarto, si está lloviendo, es una afirmación, entonces el cielo está nublado. ¿Listo? La otra premisa, si el cielo está nublado, entonces el clima está helado. ¿Ok? Démonos cuenta que ya no son dos, sino son tres, si hablaríamos tres variables, las que están implicadas en estos argumentos. Por un lado, está lloviendo. ¿Listo? Por otro lado, como Q, el cielo está nublado. El cielo está nublado. En la siguiente afirmación decimos, si el cielo está nublado, démonos cuenta que no es una cuarta, sino vuelve a ser Q, el cielo está nublado. Entonces, el clima está helado. R, el clima está helado. Entonces, tenemos tres variables en este caso. Si consideramos para evaluar esta afirmación la ley de inferencia aplicada, silogismo hipotético, ¿qué dice esa ley? Lo mismo buscamos en las tablas, en las leyes. P, entonces Q. Si está lloviendo, entonces el cielo está nublado. O sea que esta afirmación la estamos cumpliendo. Segundo, Q, entonces R. Si el cielo está nublado, entonces R, el clima está helado. Se está cumpliendo esta segunda premisa o ese segundo enunciado, ¿correcto? Por tanto, nos dice la ley que por tanto podemos decir o podemos afirmar que P entonces R. ¿Y qué es P? Está lloviendo, entonces el clima está helado. Y verifiquemos qué dice la conclusión. Si está lloviendo, entonces el clima es helado. Esta afirmación o esta conclusión, la ley nos permite decir que es una afirmación o una conclusión correcta y válida porque está cumpliendo la ley de silogismo hipotético. Yo como les diría que debemos leerlo, no tanto hay que leerlo esto verticalmente, 1, 2, 3, 4, 5, sino más bien hay que hacerle una lectura circular. Es decir, leer el argumento, leer la conclusión, verificar las variables, luego una vez yo haya definido las variables, quién es P, quién es Q, quién es R, volver a verificar si esa definición de variables P, Q, R coinciden con los argumentos que estoy teniendo, ir a comparar con la ley, en esa ley verificar si los elementos que yo estoy enunciando P, Q, R, o pueden ser también R, S, T, no necesariamente ya dijimos que la tabla enuncia unas variables, pero en mi lenguaje puedo tener otro tipo de variable. Lo que debo verificar es que coincida. Si veo que hay coincidencia, verifico qué es lo que dice en el lenguaje simbólico la ley, vuelvo y verifico arriba con mi argumento si todo está en coherencia. O sea, no se trata de desarrollar el ejercicio y terminarlo por chulearlo, sino circularmente estar verificando que que siempre haya uniformidad en lo que estoy verificando. Creo que la profesora Lady nos va a colaborar con el ejemplo 5, ejemplo 6. Profesora Lady.
Lali, por favor, creo que sí. Sí, señor. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Sí, profe, sí la escuchamos. Sí, profe, sí la escuchamos. Muy bien. Gracias. Sí, señora. Entonces, continuamos con un ejemplo 5. Ejemplo 5. Entonces, vemos que es la ley Most-Toledo-Tollens. Entonces, aquí vemos ya el desarrollo de las premisas. Entonces, la premisa 1. Entonces, si está de noche en la ciudad, entonces el alumbrado público está encendido. Entonces, eso es una condición. Si está de noche, entonces el alumbrado público estará encendido. Entonces, el alumbrado público estará encendido solo si es de noche. Es una condición. La segunda premisa establece que el alumbrado público no está encendido. Está negada la proposición Q. Entonces aquí podemos determinar dos proposiciones, que está de noche en la ciudad y que el alumbrado público está encendido. Entonces acá tenemos a P y acá tenemos a Q. Entonces acá podemos ver ya el desarrollo de la ley. Entonces si está de noche, P, si está de noche, entonces el alumbrado público está encendido. Y la segunda premisa niega a Q, es decir, que el alumbrado público no está encendido. Entonces, como conclusión, tenemos que si el alumbrado público no está encendido, entonces no está de noche en la ciudad. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el resumen de la ley. Si P implica Q y Q no es verdadera, entonces P tampoco va a ser verdadera. ¿Listo? El ejemplo 6, bueno, ya el profe dio un ejemplo sobre... Profe, qué pena, una preguntita antes de que siga con Toledo-Tollens. Digamos, yo puedo tener el consecuente negado y me puede dar negación también en el consecuente o lo contrario. No, mira, dice, si P implica Q y Q no es verdadera, entonces P no es verdadera. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto en las negaciones, porque dice que si Q no es verdadera, es decir, que va a estar negada, entonces P no es verdadera. ¿Listo? Tiene que cumplirse esa regla. Vale. Vale. Listo. En cuanto a silogismo hipotético, esta regla tiene 3 proposiciones que hablábamos ahorita. Entonces, estamos viendo P, Q y R. Entonces, son 2 premisas, perdón. 3 proposiciones. La primera de ellas, o sea, 2 condicionales, dice que está lloviendo, los tejados de la ciudad están mojados y R, el agua baja al alcantarillado de aguas lluvias. Entonces acá tenemos el desarrollo de la regla. Entonces la premisa 1 dice que si está lloviendo en la ciudad, entonces Q, los tejados están mojados. Entonces si los tejados están mojados, entonces el agua baja al alcantarillado de aguas lluvias. Y como conclusión establece que si está lloviendo en la ciudad, entonces el agua baja al alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, si P, entonces Q, Q, entonces R, entonces P, entonces Q. Si P, entonces Q. Esta es la conclusión. Entonces, una condición me lleva a la otra y esa otra condición me lleva a otra condición. Entonces, si P implica Q y Q implica R, entonces P me va a implicar R. Entonces, es una tras de otra condición. Aquí vemos la regla de conjunción o adyunción. Entonces, tenemos 2 premisas. Es que algunos estamos tomando notas y pues vas como muy rápido. Entonces, de pronto, un segundito ahí mientras uno toma los últimos apuntes. Gracias. ¿De acá? Sí, gracias. Ok. Listo. Aquí vemos ya la regla de conjunción o adjunción. Entonces tenemos 2 proposiciones. P
Patricia es demasiado responsable y Q, Patricia es estudiante de la UNAD. Entonces, como conclusión tenemos que Patricia es demasiado responsable y es estudiante de la UNAD. Entonces, la regla me dice que si P es cierta y Q es verdadera, entonces la conjunción P y Q también es verdadera. Entonces, tenemos dos proposiciones sueltas y lo que dice la regla es que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces la unión de las dos proposiciones en una conjunción, entonces también va a ser verdadera. Esta regla es muy sencilla. Entonces, Patricia es demasiado responsable, por otro lado, Patricia es estudiante de la UNAD. Entonces, si estas dos posiciones son ciertas, entonces Patricia es demasiado responsable y es estudiante de la UNAD. Va a ser correcta la conclusión. ¿Listo? Y bueno, finalmente tenemos acá la ley de simplificación. Entonces tenemos acá argumento de que la UNAD es la mejor universidad de educación virtual en Colombia y ofrece beneficios importantes a sus estudiantes. Entonces, por un lado tenemos que la UNAD es la mejor universidad de educación virtual en Colombia. Y por otro lado tenemos que la UNAD ofrece beneficios importantes a sus estudiantes. La ley de simplificación dice que si la conjunción, la unión por I de dos proposiciones, P y Q es verdadera, entonces P es verdadera y Q es verdadera. Entonces, esta ley de simplificación es como lo contrario a esta ley de la conjunción-adjunción. Entonces, aquí dice que entonces, si la conjunción de dos proposiciones es verdadera, entonces, al separar cada proposición, cada una va a ser verdadera como conclusión. Entonces, aquí tenemos la premisa. La UNAD es la mejor universidad de educación virtual en Colombia y ofrece beneficios importantes a sus estudiantes. Entonces, como conclusión, podríamos decir, primero, que la UNAD es la mejor universidad de educación virtual en Colombia y es verdad. Y podríamos decir también que la UNAD ofrece beneficios importantes a sus estudiantes y también sería una conclusión válida. ¿Listo? Tutora, ahí se coloca una de las conclusiones, cualquiera o también es válida colocar las dos. Son dos conclusiones que se admiten y que son verdaderas. En las otras habíamos visto que solo hay una conclusión. En este caso, en la ley de simplificación pueden haber dos conclusiones y las dos son verdaderas porque parten de una conjunción que es verdadera, donde las dos proposiciones son verdaderas. ¿Listo? Bueno, creo que hasta aquí, bueno, creo que me corresponde a mí también hacerles una, a ver, de la guía de actividades. Entonces, Doctora, disculpe, tengo una pequeña duda. Hay expresiones que, por ejemplo, tiene la conclusión es con una raya y hay otra con 3 puntos. Esos 3 puntos también se dice la conclusión. No le entiendo muy bien. Sí, te colaboro con la respuesta para el estudiante. Gracias, profe. Sí, es lo mismo. Es decir, los 3 punticos que forman un triángulo significa conclusión y la raya como si fuera una operación matemática también significa conclusión lo que está debajo. Ok, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, entonces vamos a revisar así rápidamente la guía de actividades. Recuerden que la guía se actualizó. Si ustedes recibieron un correo por parte de la dirección del curso, donde les informaron que pues al detectarse una error en la guía, una inconsistencia, se actualizó la guía y ya está actualizada en el entorno de aprendizaje. Entonces, si de pronto la descargaron recién inició el curso, pues es bueno que tengan en cuenta los ajustes que se le realizaron a la guía de actividades. También recalcar que aparte de la guía de actividades tienen una guía para el desarrollo de la tarea 1, que lo que básicamente
encuentran ahí es como un ejemplo de cómo desarrollar, o la estructura de cómo desarrollar cada ejercicio, y tienen también en el anexo 2 una explicación del simulador, cómo usarlo y dónde encontrarlo. Entonces ahí tener muy en cuenta esos anexos. En cuanto a la guía de actividades, vamos a revisarla. Profe, yo no entendí ese pedazo que usted dijo que se había actualizado. Si yo ya la había descargado antes y yo ya hice ejercicios. Bueno, creo que la actualización fue más en las fechas de inicio y cierre, aunque la directora me confirmará. Sí, la actualización se hizo antes de la apertura de la actividad. Ok. Entonces, si realizaste la descarga el día que arrancó la actividad, descargaste la correcta, no hay ningún problema. En todo caso, por ejemplo, a mí me han presentado estudiantes ejercicios de la guía que presentaba el error, entonces el tutor simplemente les comunica cuando les haga la verificación que están realizando de pronto algún ejercicio de los que presentaba inconsistencia para que no vayan a tener inconveniente alguno, ¿ok? Bueno, sí señora, gracias. Aquí, gracias. Listo, entonces en la guía establece que la fecha de inicio es 17 de julio y finaliza el miércoles 1 de julio, es decir que estamos a poco más de 8 días para el cierre de la actividad. La primera actividad consiste en, pues dice que la tarea consta de 4 ejercicios. Cada estudiante lo primero que debe hacer es seleccionar una letra, A, B, C o D. Para cada estudiante hay una letra diferente. Entonces, cada estudiante debe seleccionar una letra y publicarla en el foro, teniendo el cuidado de que no sea una letra que ya hayan escogido y publicado otros de sus compañeros. Entonces, acá un ejemplo de cómo lo deben publicar. Voy a desarrollar el ejercicio A o B o C dependiendo de la letra que hayan escogido. Luego esto encuentran cada uno de los ejercicios. Entonces el primer ejercicio es proposiciones y tablas de verdad. Entonces tener muy en cuenta la temática que les sugieren para poder desarrollar la actividad. Entonces acá tenemos esta temática que se sugiere que primero la consulten y la estudien antes de empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, luego de haber consultado la temática, buscar el ejercicio que corresponde a la letra que escogió. Por ejemplo, si seleccionaron A, pues les corresponderá este ejercicio. Y acá lo que hacen es darle 3 premisas y la proposición compuesta en lenguaje simbólico, y lo que deben hacer es, a partir de ese argumento que escogieron, desarrollar cada uno de los ítems que se establecen para ese ejercicio. Escribir la proposición compuesta en lenguaje natural, es decir, traducir esto al lenguaje natural. Y luego, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado pues, es una tautología, una contingencia, una contradicción. Una vez hayan desarrollado la tabla de verdad manualmente, deben generar la tabla de verdad a través del simulador, que ya les compartimos un compañero en la anterior sección. Generan la tabla a través del simulador, va a servir como una comprobación de que la tabla manual que generaron está bien desarrollada. Y una vez ya desarrollada la tabla por el simulador, deben realizar un video donde expliquen la forma como desarrollaron cada uno de los ítems del ejercicio 1. Y deben subirlo a una plataforma y relacionar solo el link en el documento a entregar. ¿Listo? Entonces deben subir el link de la plataforma donde lo hayan subido y solo relacionarlo en el documento.
Acá aparecen unas condiciones de entrega, cada Profe, ejercicio. disculpe, qué pena interrumpirla. Sí. Pues en mi caso personal le pregunté al tutor que si había que hacer un video y él me confirma que no, entonces no sé si para que pues estemos claros con eso, si son actividades diferentes o no, porque yo pues pregunté por el foro y él me indica que no. Hay que seguir la Bueno, guía. sí, Ella dice el tienes video. que, la guía establece las especificaciones de los ejercicios de la entrega de los productos. Entonces, apegarte más a la guía, de pronto al profesor se le pasó o quizá en el momento no había revisado bien, pero entonces la guía, pues ahí está establecida. ¿Listo? Entonces dice que en las condiciones de entrega, la guía establece básicamente que por cada ejercicio se vaya subiendo un documento al foro. La idea es que, bueno, terminaron el ejercicio 1, lo suben de acuerdo a las especificaciones de la guía para realimentación. La idea es que a medida que vayan avanzando, puedan subirlo al foro para que el profe pueda ir realimentando y Ese ya no es al mejor. final, y no al final suban todo y todo el mundo sube todo y pues uno pues no tiene ¿Quién? todo el tiempo ¿Está para media larga? poder a cada uno revisar cada ejercicio. Entonces, la idea es que a medida que vayan avanzando puedan ir subiendo sus avances con el fin de que sean realimentados. ¿Listo? Profe, otra cosa es que lo que pasa es que uno el video que va a subir a YouTube, pues ahí le especifica de que solo hace el video del ejercicio, el primer ejercicio. Sí. Pero es que da muy poco tiempo uno grabar 3 minutos, no alcanza uno a grabar todo el ejercicio. O sea, yo lo hice de 3 minutos. Sí alcanza. No alcanzo a explicar todo. Alcanzo a Pues sí. explicar Se alcanza a explicar bien. Bueno, lo más importante de explicar serían los 2 primeros ítems. ¿Sí? Cómo, Sí, pero es que nos habla exacto. Sí, nos habla, pero digamos cuando uno ya está explicando la tabla de verdad, realmente no alcanza a explicarla toda. Porque mientras hace la presentación, mientras explica el lenguaje natural, entonces 3 minutos me parece muy poco tiempo porque pueden yo hice hacer el uso, intento pueden hacer uso de mapas o simbología igual, para, como Hay que señalando acelerarle. sí, que pueda ayudarles a simplificar o a diagramar como el desarrollo del ejercicio. Entonces, para que no tengan que decir mucho, sino que más la imagen habla por sí sola. Podrían usar ese recurso. De todas maneras, si se pasan del tiempo, pues por lo menos en mi caso, pues no es tan estricto, se pasa otro minuto. La idea o lo que más importa es que ustedes puedan justificar el desarrollo del ejercicio, que se pueda ver que apropiaron los conocimientos, es el proceso, que lo tienen claro. Eso es lo más importante para uno. Podemos utilizar diapositivas para eso. Sí, pueden usarlo. Ustedes deciden cómo realizan la presentación. La idea es que justifiquen cómo Pueden hacer desarrollaron así el mismo ejercicio. como ahorita por Zoom y comparten pantalla y se va explicando también. Sí, también. ¿Listo? Profesora, debemos ir cerrando porque debemos entregar sala. Por favor, terminamos la explicación, si es tan amable. Ok, listo. El ejercicio 2, identificación de las reglas, diferencia. Entonces aquí solo les dan 3 expresiones. La idea es que ustedes puedan identificar la ley de inferencia que se representa en cada expresión, definir las proposiciones simples y pues tienen la libertad de elegir el contexto en el cual van a establecer esas situaciones o esas proposiciones. ¿Listo? Acá les dan unos ejemplos, también tiene unas condiciones de entrega. El ejercicio 3, aplicación de las reglas diferencia. Entonces aquí les dan ya una conclusión, la ley de inferencia aplicada, el lenguaje simbólico. Les dan el argumento para que ustedes puedan identificar la conclusión, la ley de inferencia aplicada y el lenguaje simbólico de cada
pues dependiendo de la letra que cada uno escogió, pues va a así ser el ejercicio que debe desarrollar. Entonces, aquí dice que identificar la conclusión del argumento, nombrar la diferencia que se aplica y definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico. Y finalmente el ejercicio 4, los problemas de aplicación. Entonces aquí les van a dar una expresión simbólica, les van a dar las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo. Y pues deben definir las proposiciones simples, también tienen la libertad de definir el contexto del ejercicio, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Entonces, cada una de estas expresiones, llevarlas al lenguaje natural y generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Generar la tabla de verdad a través del simulador y, bueno, luego hacer la demostración de la validez del argumento mediante leyes de inferencia. Profe, yo creo que esa es la parte más complicada, la demostración de la validez. Profe, otra preguntita sobre el tema de que, pues, es que cada ejercicio pide un documento y pues un yo hablé con mi documento. tutora y él dijo, no, que solo en un documento. Y yo le envié un solo documento porque, pues, cada No hay ejercicio dice que si, hable un solo si lo han documento. enviado así no hay problema. Lo que pasa es que la guía pues hace una sugerencia de que la idea es que vayan a medida que avanzan en los ejercicios subiendo sus avances con el fin de que sean realimentados y vayan avanzando poco a poco. Pero pues si ustedes los desarrollaron de una vez todos y los subieron, no hay problema. Asimismo se les va a corregir. No hay ningún inconveniente con eso. Ah, ok. Ni les va a restar puntos Ok, ni profe, nada. ¿cuántos días hábiles hay para la retroalimentación de esos ejercicios? Pues la idea es que a medida que vayan subiendo, nosotros como docentes vamos a ir realimentando. La idea es que puedan hacerlo de manera oportuna para que uno pueda hacerlo también de manera oportuna, porque si dejan, a veces para el final todo el mundo empieza a subir todo, entonces es muy difícil por el tiempo que uno alcance a revisar todos. Entonces la idea es que puedan ir haciendo progresivamente sus avances en el foro para que asimismo puedan obtener la realimentación. Nosotros tenemos de 48 horas para otorgar la realimentación en días hábiles, ¿no? ¿Listo? Esas son las condiciones de entrega. Hay unas condiciones de entrega ya para el documento final. Estas se aplican ya para el documento que van a entregar en el entorno de evaluación en la fecha de cierre. ¿Listo? Eso, tener en cuenta los lineamientos establecidos y la rúbrica de evaluación sobre las cuales se les va a evaluar cada uno de los aportes. Profe, una pregunta. Sí. No, o sea que no toca subir nada a ningún foro. Sí, no, como les estaba diciendo, la guía establece que por cada ejercicio se vaya subiendo el ejercicio desarrollado al foro. Les decía que si suben todos en un solo archivo ya desarrollados al foro para la alimentación no hay problema. Y también les decía que hay unas especificaciones para la entrega del documento final, luego que ya fue realimentado el foro, ustedes hicieron correcciones y que ya es fecha de entrega, hay unas especificaciones que son estas para la entrega ya del archivo definitivo en el entorno de seguimiento de evaluación. ¿Listo? Entonces, creo Correcto. que sí. Si no hay más preguntas, no sé si la directora quiere agregar algo. Bueno, pues finalizando, quiero agradecerle a todos los docentes que nos acompañaron el día de hoy. Me alegra mucho ver esa masiva asistencia de nuestros estudiantes y pues que hayan aprovechado el cambio de plataforma que tuvimos para que pues todos pudiesen ingresar al espacio. Todo lo hacemos por ustedes. Quiero que sepan que en la red de tutores van a encontrar docentes muy comprometidos con el logro de los objetivos del curso, que puedan alcanzar el aprendizaje que nos hemos trazado en el curso de pensamiento lógico y matemático. Así que los profesores intentaron ser muy claros en las explicaciones, pero si ya quedaron dudas adicionales, yo los invito para que
Contacten a sus docentes vía Skype. El día de hoy precisamente a todos les envié un correo por la mensajería interna indicándoles que ya estaba en el campus la información correspondiente a los usuarios de Skype y los grupos que cada uno de nosotros hemos elaborado pues, o conformado con nuestros estudiantes. Entonces traten de aprovechar todas las herramientas que nosotros les damos, los videos, la página web del curso. Créanme que hacemos un trabajo muy responsable con ustedes para que ustedes puedan conseguir de manera exitosa aprobar el curso. Entonces les agradezco de nuevo su asistencia. No hay registro de asistencia para todos los que están preguntando por el chat, porque las webconferencias no tienen asistencia. Los que tienen asistencia son los B-Learning y los CIPAS. De nuevo, muchas gracias y una feliz noche para todos. Profe, otra preguntita. Muchas gracias, que tenga bonita noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias.